Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Tony Aguirre y me da mucho gusto saludarles. El tema obligado, sin lugar a dudas, las elecciones al Poder Judicial llevadas a cabo este domingo 1 de junio. Yo le llamé el día cero, donde estaban en juego y siguen estando en juego cosas demasiado importantes para la República, para la democracia, para el equilibrio de poderes de este país. Hay alguien que estos temas lo sabe mejor que muchos, mejor que nadie, me atrevo a decir, y es Damián Cepeda Vidales. Él es expresidente nacional de Acción Nacional y yo le doy la más cordial bienvenida. Damián, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, estimado amigo? Me da mucho gusto en saludarte a ti, como siempre, y a todo tu auditorio. Estoy a tus órdenes. ¿Votaste, Damián? Fíjate que sí voté, Tony. Aquí traigo mi dedo. Voté y anulé todas las boletas. Fue una decisión difícil. ¿Cuántas te tocaron? Me tocaron, en mi caso, las puras nacionales, porque es una casilla especial. Soy de Sonora, mi credencial de elector está en Sonora y resido ahorita en la Ciudad de México. Entonces voté, bueno, en el Estado de México, y voté en el Estado de México. Entonces me tocaron las nacionales, pero ahí en la mesa me acerqué con todos y les pedí permiso para ver todas las boletas. Entonces, digamos, me hice una muy buena idea de cómo estaba todo el ejercicio. Complejo, híjole, complejo. Nunca había dudado yo de si ejercer o no el derecho a votar, te lo confieso. Todavía llegando, Tony, a la casilla, me quedé yo creo que unos 15 minutos afuera, estaba en un parque y me puse como a caminar un rato, no había nadie, obviamente, ¿no? Entonces me puse a caminar y a terminar de reflexionar si quería votar o no. Y al final decidí que sí. Decirte que... Oye, Damián, tú eres muy conocido y reconocido. ¿La gente qué te dice en la calle a ti? Pues mira, yo esperaba, dije, voy a llegar ahí y va a haber, digamos, gente, me va a reconocer y todo, porque me pasan las votaciones. La verdad es que no había gente, Tony, esa es la verdad. Nunca me había tocado así. Nadie te reconoció. No había gente, más bien, o sea, por eso. Sí, ¿no? Había 7 personas enfrente de mí en una casilla especial, Tony. Esto es rarísimo. O sea, normalmente es unas filas enormes. Hay 1000 boletos. He votado en casillas especiales, Damián. Sé de qué estás hablando. Te dan hasta se ponen de acuerdo, no, nos ponemos de acuerdo los ciudadanos y te dan un papelito. Y para que veas si alcanzas y si no, para que te vayas a buscar otra. A ese grado llega en una elección normal. Aquí no había nadie. 7 personas, me saluda una persona, paso y voto, en fin, a ver, los funcionarios de casillas bien, Tony, pero definitivamente un desastre la elección, definitivamente, y encantado de entrar al tema. Sí, aquí lo dijimos muchas veces, una reforma para empezar rocambolesca, compleja, y luego unas elecciones donde hizo falta dinero, donde no se ponían de acuerdo, donde hubo, pues es que está, históricamente ya quedó en los anales, cómo se originó esta elección por un lado y por otro, cómo se organizó y la desorganización fue la constante. Me parece que no estoy diciendo nada nuevo. ¿Qué te pareció, Damián? Mucha gente, entre ellas la presidenta de este país, dijo que había sido extraordinaria, impoluta, maravillosa, la mejor elección habida y por haber, en fin. ¿Qué dices al respecto, Damián? No, la verdad de las cosas es que me confirmó lo que por mucho tiempo he venido yo diciendo, que la reforma al Poder Judicial no solo no fue positiva, sino que es muy dañina. Me parece que es la culminación, Tony, digo, todavía ni siquiera acaba porque se van a tardar varios días en contar los votos, pero es la culminación de una reforma que le va a hacer mucho daño a la división de poderes y al sistema de justicia en México. Yo lo dije muchas veces, lo dije aquí contigo, claro que necesitamos una reforma al sistema de justicia. El sistema de justicia está colapsado en México, necesitamos juicios más rápidos, justicia más accesible, justicia digital, justicia cívica, defensoría pública de oficio con independencia y profesional. Eso hubiera sido una buena reforma. Esta reforma que impulsó Morena, además de realmente salir nada más de un ánimo de
venganza hacia el Poder Judicial por parte del entonces presidente López Obrador y Morena, la verdad es que el objetivo, el único objetivo que tiene es dominar. Es el objetivo, dominar políticamente al Poder Judicial, y lo lograron el día de ayer. Decirte que veo una elección que tiene muchísimas fallas, y aún para quien cree que es una buena idea elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros, que yo no estoy entre ellos, yo creo que un juez está para impartir justicia y por lo tanto no debe de ser un tema de si es popular o no, sino que debe de ser un tema de si ese juez tiene la capacidad, la preparación para un caso determinado, darle la razón al que la tiene. Eso es impartir justicia, no si eres más popular. Bueno, pero aún, Tony, si alguien cree que está bien que se voten, aún en ese modelo, este modelo que hicieron, esta elección que hicieron, es un cochinero y no permite que el ciudadano verdaderamente decida libremente a quién quiere que sea el juez. A ver, Damián Cepeda, no me lo está diciendo alguien que pertenece al Blanquiazul, a Acción Nacional, un opositor de gran envergadura, hay que decirlo, como es Damián Cepeda. No es por eso, no estás, lo voy a decir de manera muy coloquial, ardido, como se dice que está la oposición empequeñecida, achicada, diezmada, que está en contra de todo lo que haga el actual régimen, porque los han hecho a un lado, porque se han burlado de ustedes, porque finalmente perdieron privilegios, poder y todo lo demás. ¿No es así, Damián Cepeda? No, para nada. Mira, el PAN tiene mucha historia, Tony. Nosotros, de hecho, tenemos muchos más años en la oposición que en el gobierno. O sea, todo este discurso de es porque no estás gobernando, la gran parte de los años que el PAN ha tenido vida no ha gobernado. De hecho, hemos gobernado solo 2 sexenios y cada tiempo hemos estado ahí para proponer con ideas. No. Hemos votado a favor muchas reformas, ejemplo, programas sociales. No, el tema es que genuinamente esto es un desastre. Yo, mira, en parte, por eso fui a votar, Tony, porque creo que hoy están usando esta narrativa de, pues, ¿qué me dices si ni siquiera votaste, digamos, ¿no? A algunos de los opositores. Yo dije, a ver, Damián, tú te dedicas a política nacional, estás en muchas mesas de debate, tienes que influir con tu voz. ¿Cómo vas a tener la voz más completa para poder argumentar, habiendo participado? Además, Tony, de que sentía yo como una rendición democrática el no participar. Así lo sentía yo. Sentía como si me estuviera rindiendo, decir, oye, ¿por qué le voy a entregar? ¿Por qué van a tener el monopolio, Morena y el gobierno del ejercicio del voto? Anulo en todo caso, pero sigo luchando, ¿no? Bueno, pero formaste parte de ese 12-13% que sí, acudió a las urnas, vamos a decirlo. completamente. Y creo que esta elección, primero, no hace diferencia si es el 12, el 13, el 14. O sea, así hubiera votado el 40%, te hubiera dicho yo que de todas maneras es una reforma que no es positiva. O sea, no la avala o no el grado de participación. Creo que sí la deslegitima el porcentaje tan bajo. Pero si hubieran votado más, no por eso iba a estar bien. ¿Por qué creo que no está correcta? Ahí te van así comentarios objetivos que nada tiene que ver con que yo no esté en el partido del gobierno. De hecho, gente seria, simpatizante de Morena, lo está diciendo, porque es obvio. Primero, no se pudo postular quien quisiera. O sea, tú como mexicano, yo como mexicano y cualquier ciudadano que me esté escuchando, no podía votar por quien quisiera. Solo podía votar por aquellos que previamente filtraban comités que dominó Morena. Puso a personas muy afines a ellos. De hecho, hay casos hasta que luego salieron electos en unos estados de magistrados, miembros de comités que eran personas muy afines a Morena, que los pusieron en el comité para evaluar y ahora resulta ser que a su vez fueron electos en elecciones locales, apoyados por Morena. O sea, era burdo. Entonces, cuando tú ves los perfiles, pasaron puros perfiles que Morena quería. Segundo, no tenían requisitos adecuados. Al grado fue que se lograron colar, Tony, perfiles ligados con el crimen. Y eso es delicadísimo. Imagínate nada más. Vamos a ver los resultados, no lo sabemos todavía, pero imagínate que una persona que haya sido abogado de narcotraficantes sea juez o magistrado. Eso no es correcto. 3, eran tantos y tan complicado que no se dieron a conocer.
Yo me dedico a política nacional, Tony, soy una persona informada. No por eso quiero demeritar a quien no se dedica a ello, no. Lo que estoy queriendo decir es que es anormal mi grado de conocimiento de política porque me dedico a esto. No es el común de un ciudadano que está trabajando en otra cosa, que puede ser experto en economía o en, no sé, ingeniería o en otra cosa. Ok, yo mismo no tuve la capacidad, Tony, para poder tener determinado todos los cargos, quién era la persona ideal, porque no tenías acceso a información. Había alrededor de 60 candidatos solo para la corte y un currículum que subieron en una página no es suficiente para saber si la persona tiene un desempeño adecuado en su trayectoria. No llegué a saber qué era lo que pensaba. Por ejemplo, si defendía principio por persona o si estaba en contra de la prisión preventiva oficiosa o si creía que el incrementar penas podía ayudar a disminuir la inseguridad o si creía, por ejemplo, en bajar criterios a nivel internacional, preguntas que sí les pude hacer cuando era senador a los candidatos que estábamos cada uno, porque eran 3, revisando, y entonces podías hacer una revisión muy profunda del pensamiento de cada uno de los candidatos. Aquí no lo puedes hacer, y estoy hablando de una elección, Tony. Falta sala superior, faltan salas regionales, faltan jueces de distritos, faltan magistrados de circuito, faltan a nivel local, era una locura a nivel local, más boletas. Entonces traías cientos de posibilidades de candidatos, que es mentira que alguien los pudiera conocer a todos. Conocí y leí a una articulista que es afín, digamos, al gobierno, defender la idea. Yo sí pude, pero ella misma decía, bueno, solo le hice para las nacionales porque son las más importantes, a nivel local no lo pude hacer. Ah, o sea, tú misma que estás defendiendo el proceso, estás diciendo que no pudiste hacerlo para nivel local. Vemos a personajes que fueron entrevistados, que les decían, oye, ¿conoces? No, pues confío en Morena, decían, ¿no? Y pues estoy votando lo que me dijeron. O un marín de doping, eso no es democracia, Tony, eso no es democracia. Yo he escuchado a gente del nivel de Luis Carlos Ugalde, que, bueno, no necesito decir más que fue pues el consejero presidente del IFE, ¿no? Claro. Lo que ahora es el INE, y él confiesa que se sabía algunos cargos, todos los demás no. Entonces, habla del nivel de complejidad que tuvo donde él asegura que fueron demasiados minutos, demasiadas boletas, demasiadas hojas, demasiado tiempo, y que ya a los 10, 15 minutos ya se estaba harto de esta situación. Es decir, un proceso que por donde se le vea, pues tuvo su complejidad, por decirlo suavemente, Damián. Fíjate que aquí sí me voy más duro. Fue una manipulación. O sea, fue un proceso hecho para que Morena lavara cara en su invasión al Poder Judicial. Porque, hombre, necesitaban una elección para que quede Lenia Batres y Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz. Pues si ya son las ministras que propuso Morena, hombre. Ahí la novedad es que va a quedar también la ex consejera jurídica de López Obrador. Y así, o sea, entonces dices tú, ¿de veras crees? Oye, Damián, sí. Damián, ahora que los mencionas, por parte de las mujeres va ganando Lenia Batres, pero por parte de los hombres no. Así que puede quedar un hombre como ministro presidente de la Suprema Corte, ¿cierto? No lo veían venir. No, pues a lo mejor porque el debate estaba ahí, pero quien los impulsó decidió eso. Querer decir que este personaje, mi respeto, yo no tengo nada contra él, pero querer decir que este personaje se ganó esa popularidad por sus ideas y porque estuvo recorriendo el país y por sus participaciones en medios y por sus debates en redes, es engañar a la gente. Nadie lo conoce. Va a ganar porque la movilización que se hizo lo puso en primer lugar, o así resultó el primer lugar. Pero si tú hoy haces una encuesta, hoy, de nivel de conocimiento, es falso que sea conocido, pero por mucho, Tony, y no lo estoy ofendiendo, es una realidad.
El modelo de la campaña no fue así. Era imposible porque a los medios de comunicación les pusieron como requisito, por ejemplo, que si invitaban a uno, tenían que invitar a los 60, lo cual hizo inviable, pues, el modelo. Entonces, con muchísimo respeto, ojalá lo haga bien en su desempeño del cargo, pero ese lugar no se lo ganó en su campaña. Ese lugar, todos los que ganaron, se lo deben a la movilización de Morena y de los gobernadores. Sí. Y de los Estamos hablando de Hugo Aguilar Ortiz, ¿cierto? No, pues, o sea, entonces, me parece a mí, Tony, que eso no es democracia. Una elección que se decide con acordeones, eso no es democracia. Una elección en donde cuando se acaba no tiene resultados preliminares, no da certeza. Y es un principio fundamental que nos los hemos dado desde hace mucho tiempo en México. Una elección donde no se anulan los votos, las boletas que no se utilizaron, no es democracia. Una elección donde te vas a tardar hasta 10 días, ojalá sea antes, pero hasta 10 días para conocer los resultados, no es democracia. Una elección en donde en muchos casos había candidatos únicos, Tony, únicos, la única opción. Eso no es democracia. Yo tuve las boletas en mis manos y verdaderamente me parece que es un abuso de la popularidad de Morena. Ahora, tan es así que ni los de Morena fueron a votar. O sea, hoy dice la presidenta, fue un éxito, porque hubo 13%, dicen que no va ahí, va en 11% de votación, y eso dice, fíjate la manipulación, es más que lo que tuvieron algunos partidos políticos en la elección. Yo escuché eso y digo, híjole, qué ganas de manipular. Primero, no va a haber 13% de participación, ni 11, ni 12. Perdóname. Te recuperamos, Damián. Cepeda, ¿son muchos o pocos 13 millones de votantes? A ver, mira, o sea, evidentemente es mucha gente, pero para un proceso de elección nacional es un porcentaje históricamente bajo, que ni siquiera legitima la propia elección. Y me explico, la presidenta, creo yo que en un afán de justificar, y Morena y sus voceros, acomodé lugar, querer decir que tuvo éxito esa elección, hace comparaciones que no son pertinentes y que son una manipulación. O sea, dicen, a ver, dicen, critica a la oposición que es poco el porcentaje, 13%, ¿no? Dicen, va a ser 11 o 13, ¿no? Más o menos 13 millones de personas. Dice, pero son más de las que tuvieron ellos, dice, por partido, en la elección de 2024. Bueno, Primero, es cierto, ¿no, Damián? Primero no es cierto porque no compitieron por partido, compitieron en alianza, desgraciadamente, ¿no? Y si tú sacas los votos que tuvo la candidata por esa alianza, tuvo muchos más. Pero ese no es el tema. Un partido es, como su nombre lo dice, Tony, una parte de un todo. Es como si compararas entonces los votos de Lenia Batres. Eso es un comparativo pertinente. Los votos de Lenia Batres en específico con los de Juanito Pérez. Querer comparar todo el proceso con un partido no cuadra. Con lo que tienes que compararlo es con el proceso completo de la elección presidencial. Y ahí sí no tiene punto de comparación. O sea, lo que es equiparable es la elección presidencial, porque esta es la elección de un poder, el otro también. Y acá fue 60% de participación. 60 millones de votos contra 13. Entonces, no, es ridículo. Pero si quiere hacer ese comparativo, entonces yo se lo comparo con su propio partido. Su propio partido tuvo 36 millones de votos. ¿Dónde quedaron? ¿Por qué en esta elección solo hubo 13? Si es que quiere hacer esos comparativos. Eso quiere decir que perdió 2/3 partes de simpatizantes. No es eso. O sea, no nos hagamos tontos, pues. La verdad de las cosas, y eso es lo que me preocupa a mí, que no veo el más mínimo sentido de autocrítica. La verdad de las cosas es que la elección no le interesó a nadie. Esa es la verdad. A ver, entonces, querido Damián, ¿de dónde salieron estos 13 millones de seres humanos que acudieron a las urnas? Cuéntame.
De entrada, 20% de ellos anulamos el voto, lo cual es una cifra altísima. Normalmente anda abajo del 3%. Entonces, hay 10% y el INE también se presta para estas manipulaciones. Presenta la información, dice 10% de votos anulados, 10% de boletas que dejaron temas en blanco. Eso es un voto nulo. Se suman, son 20%, o sea, de entrada. Vamos a suponer que termina votando el 11%. Eso quiere decir que 2.2 millones de personas decidimos anular nuestros votos. Y fíjate el dato que te voy a dar, Tony. Eso es el número de personas, pero si te vas por boletas, son muchos millones más, porque cada persona anuló un montón de boletas. Va a terminar habiendo más boletas anuladas que con las que ganó el presidente de la Corte. Así. Entonces, ahí hay un mensaje de rechazo fuerte. Segundo, ¿dónde salen los demás? Claro que hay gente que fue porque simpatiza con la idea, porque simpatiza con el movimiento y fueron de manera natural. Mi respeto para ellos. Pero sin duda la mayoría fueron en un esquema de movilización, Tony. Y ese es los acordeones que vimos. A ver, ¿cuánto calculas, Damián? ¿Cuánto calculas que fue de personas comprometidas que creen en el expresidente, que creen en la presidenta Sheinbaum, que están de acuerdo con la 4T? ¿Cuánto calculas que fue gente, digamos, orgánica, con gente que fue manipulada o acarreada o llevó estos acordeones y demás? Es muy difícil saberlo, no hay un dato, no quiero, digamos, soltar temas al aire, pero que no haya llevado un acordeón o que no haya tomado la referencia, yo creo que por mucho la minoría. O sea, personas que se hayan sentado horas a hacer su propio listado, déjame quitar eso como si estuviera mal, que hubieran llevado su propia hojita. Porque bueno, López Obrador llevaba su propia hojita, no, Damián. Claro, y adrede, para que se viera que no pasa nada, para normalizarlo, ¿no? Para decir, pues si López Obrador la llevó, pues no está mal, ¿no? Pero ¿cómo creen que va a estar bien que lleves una lista con línea? Si tú le hiciste, ok, pero bueno, te habla del absurdo al que llegaste con la elección. Yo creo que muy poquitos hicieron su análisis de todos los cargos, muy poquitos, ¿eh? Pero déjame irme al porcentaje de votación poniéndole a todos. Vamos a suponer que quitas los nulos, vas a andar como en el 9%. ¿Cómo va a estar bien una elección nacional en donde solo vote el 9% de la gente? Por Dios. O sea, no hay en la historia una elección de esa naturaleza, electiva, porque otro trampa. La de consulta de expresidentes, pues porque era una vacilada, esa no era una elección. Esa era una consulta patito. No existe una elección en México que tenga este grado de participación. Es como si en el Congreso, Tony, llegara solamente el 13% de los legisladores y a alguien se le ocurra decir que eso es un éxito. No, esa sesión fue muy legítima. Pues ni quórum tienes. O sea, ni siquiera podrías empezar la sesión porque necesitas mitad más uno para que arranque. Leía hoy una columna y decía, es como si en un estadio, en un mundial, en una final, llega el 13% del público y alguien, el organizador, quiere decir que es un éxito, ¿verdad? ¿Viste qué bien estuvo? Pues claro que no. Entonces, yo sí creo que hay que fijarnos en por qué. ¿Por qué no llegó ni siquiera a los 36 millones de votos de Morena? ¿Por qué? ¿Por qué no llegaron los 60 millones de personas que sí votaron en la presidencial? ¿Por qué no llegaron ni siquiera los que votaron en la revocación de mandato? Porque la elección es una farsa en sí misma y eso la gente lo detecta y hace que no se le interese. Pues van a quedar de todas maneras, ¿no? No los conozco. Hay muchísimos testimonios de que gente diciendo, pues que no sé ni quiénes son, de Team Marine Doping, oye, ¿qué es eso? Entonces, mi mensaje, incluso a los organizadores, al gobierno, a los legisladores de Morena, es, ya le hicieron el daño que querían, ya dominaron el Poder Judicial. Hagamos una reforma de cara al futuro para que de aquí en adelante se elija bien a las gentes. Yo no simpatizo con que se vayan a votación, pero si ya lo van a hacer, tendría muchísimas propuestas para que se haga bien. Ejemplo, primero, que lleguen los mejores a la boleta, o sea, exámenes de oposición, filtros verdaderamente para que alguien se pueda autopostular y que no dependa de un partido si llegas o no, y que se haga verdaderamente
un examen previo para que tú y yo como mexicanos escojamos de los mejores. Segundo, mucha más difusión en esquemas en donde al no ser tantos candidatos pueda la gente verdaderamente ver quién es el juez que lo va a juzgar. Tercero, una distribución territorial. Los distritos judiciales, Tony, no corresponden a los distritos electivos, pues, electorales. ¿Qué debería de haber? Si lo vas a hacer así, tendría que ser, yo estoy votando de verdad en mi colonia por el juez penal, que si yo me meto en un problema penal me va a juzgar. Y eso no pasó ahorita. O el juez administrativo o civil. Aquí en la Ciudad de México votaron por jueces que tienen competencia en todo el país. Eso no debe de pasar. Entonces tendrías que dividir para que sea verdaderamente tu juez el que te va a juzgar, ¿no? Cuarto, prohibir la intervención, evidentemente, de gobiernos y esquemas de movilización. Pues, ¿qué es eso, pues, no? Quinto, poner filtros para que el crimen organizado no pueda entrar. No puede ser que abogados de narcotraficantes estén de posibilidad de juzgadores. Abogados de la luz del mundo que defendían a este hombre acusado de crímenes en contra de la infancia. ¡Qué horror! Sí, no, sexto, ya que entren, necesitas quitarle esa espada que están teniendo con el Tribunal de Disciplina Judicial, en donde el que se porte mal lo van a poder quitar. Entonces, si te fijas, pues la verdad es que es una contrarreforma casi total, porque este modelo lo único que generó fue que Morena se apodere del Poder Judicial. Esa es la verdad y está a la luz de todos, ¿eh? ¿Dónde quedó el 70% de aprobación de la presidenta? ¿Dónde quedó ese 80% que decían de gente que se estaba muriendo de ganas porque esto fuera una elección? Pues es que no entiendo. Si a ver, Damián. Era elección, 13% fue a votar. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedaron? Es que es mentira. Me estás diciendo que a nadie le interesó ir a votar. Ok, pero también es cierto que ese 70 y tantos % que no votó, pues tampoco lo hizo en contra, digamos. No, claro. Yo, fíjate, qué bueno que... Yo voy a quejarme y yo por eso no voy a votar, porque es un padrón de casi 100 millones de votantes. 13 millones sí fueron, pero el resto no. Pero no precisamente significa que odien la reforma o las elecciones. Qué bueno que tocas ese punto. Yo lo comenté en una reunión. Como expresidente soy miembro de distintos órganos del partido y dije, o sea, yo no comparto, de hecho, era una de mis razones por las cuales creía que era un error motivar al no voto. O sea, yo de eso sí me aparto. Me dio gusto que el partido corrigiera rumbo y dijo, a ver, nosotros no vamos a votar, dijo el dirigente, pero no estamos haciendo un llamado al no voto. Ok, está bien, cada quien tiene derecho. Yo no simpatizo con la idea de que haya existido un movimiento que llamara a no votar, porque me parece que iba a ser un fracaso de todas maneras y les dimos un pretexto de que hubo un llamado a no votar. Segundo, me parece una zona de confort en ocasiones que se utiliza el juntar todos los porcentajes, los que no fueron a votar porque de verdad están en contra de la reforma y los que no fueron a votar porque simplemente no les interesó y los que no fueron a votar porque no les importaba votar, pues no, o sea, no importa qué reforma era. Asumir que el 90% que no votó es porque está en contra, creo que es incorrecto. ¿Cómo asumir que, digamos, también esos que no fueron a votar puede ser que estén a favor? No, yo creo que no fueron a votar porque no les interesó, porque el proceso no llamó la atención. Creo que un comparativo válido, Tony, es con el porcentaje de votación en una presidencial o el porcentaje de votación en una de diputados, porque ese sí es un porcentaje de gente que ejerce su derecho al voto. Querer decir que el 100% los que no votaron están con uno u otro es el error que se hizo también en el 24, pues, ¿no? Ok, pero creo que sí es válido agarrar el 60% que sí votó y decir, ¿por qué alguien que sí votó en la elección presidencial hoy no votó? Algo vio distinto. Es más, ¿por qué en Durango y en Veracruz el porcentaje de votación en las elecciones alcaldes es de más del doble
que de la elección al Poder Judicial. ¿Qué es lo que pensó el ciudadano decir, no, hombre, esto no vale la pena, no voy a perder mi tiempo? Explíquenme nada más. Es que sí, de verdad, aunque le vayan a Morena, hay que reconocer que el modelo fue un modelo demasiado confuso, que se presta a manipulación, que fue una guerra de movilización que no le llamó la atención al mexicano promedio. El mexicano que no está politizado. No dijo, no, sí, claro, yo voy a ir a votar por Juan Pérez, ¿no? Personaje que me convenció con sus posturas y creo que tiene que ser juez. No es cierto eso, Tony. Eso no pasó. Yo por eso invito a que ni de un lado ni del otro se autoengañen. Pero sí creo que tiene razón la oposición, o tenemos razón, en decir que es de alarma nacional que en una elección electiva nacional vote el 13%. O sea, sí es un mensaje de alerta que debería llevarnos a todos a hacer una contrarreforma, hombre. Me puede que los escucho y veo que no traen nada de humildad y solo por el hecho de no reconocer que se equivocaron, creo que nos van a recetar este modelo por muchos años. Ojalá me equivoque, pero creo que desde ahorita tenemos que enfocarnos en cambiarlo. ¿Es un ensayo del 2027? Pues mira, Tony, en el 2027 va a haber elección judicial. Yo sí creo que el INE se prestó para muchas cosas que no se habían prestado y vienen otros nombramientos. Entonces sí creo que estamos en riesgo, ¿no? Pero me parece a mí que la herramienta más poderosa que tenemos es el voto y participar. Si imagínate que en el 27 la conclusión de la oposición sea la misma, no participar. ¿Y qué hacemos? Al rato ya no vamos a votar ni para alcaldes, ni para diputados, ni para senadores. Yo no creo eso, Tony. Entiendo ahorita los motivos que llevaron a razonar que no se debía participar, porque era una elección que estaba apartada y sola, pero yo creo que debe de acabar ahí esa práctica y debe ser el mensaje y hoy enfocarnos a vía participación ganarles, vía participación ganarles. Por otro lado, escuchaba yo a Roberto Gil Suárez diciendo que la maquinaria de Morena no es tan grande como se había dicho, los votos de Morena no son tan grandes como se había dicho, la popularidad no es tan grande, en fin, o si lo es, al final no quedó demostrado, por lo menos ayer. Es un poco mi frustración, Tony, desde la revocación de mandato. Desde la revocación de mandato se le pudo haber ganado a López Obrador, si la oposición nos hubiéramos organizado, pero decidieron decir no participo. En este caso, yo sí lo entiendo porque la diferencia en este caso, Tony, era que no había nadie que pudiera postularse de manera legítima. Y ahí es donde para mí quien decidió no participar, yo digo, tienes muchos argumentos de peso, te respeto, la verdad, pero también respeto al que fue y anuló. A lo mejor, escogiendo a los mejores, de jueces, de magistrados y de ministros, de ministros muy difíciles, ¿no? Pero se pudo haber apoyado un buen juez en tal lugar, una buena magistrada. Y la verdad es que con una organización, yo te diría, medio regular, haber dado a conocer perfiles y motivar a la gente, se les hubiera ganado, porque son nada los votos con los que están ganando, jueces y magistrados. Nada. O sea, bajísima la votación. Pero bueno, pues no se hizo, el hubiera no existe. O sea, sí creo que de aquí a la próxima elección, sí tenemos que reflexionar también nosotros qué vamos a hacer ante una realidad de que va a haber una próxima elección. Queremos que se cambie. Yo propongo desde el día de hoy que existe una contrarreforma y que se anule ya esta reforma y que no se lleve a cabo en el 27. Pero si no se anula, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar que ahora dominen el siguiente 50% del Poder Judicial? ¿O apoyar a los buenos jueces que están en funciones que van a tener pase automático? ¿O hacer una presión más fuerte porque los comités estén mejor integrados? O sea, sí, creo que la protesta está bien, pero tenemos que lograr algo que en concreto nos permita salvar al Poder Judicial. Y eso es lo que yo al día de hoy todavía no veo, Tony. Me parece que se arrebataron, Morena. Es de los peores actos que yo he visto, de las acciones más graves que le he visto a este régimen. Pero nos va a tocar luchar contra eso, pues. ¿O qué?
Ya tiramos a la basura nuestro derecho a votar. Yo no creo que eso sea la vía, pues, no creo. Muy fuerte lo que estás diciendo, Damián, muy importante. Yo siempre he dicho que si el régimen te escuchara, de verdad, lo digo con toda sinceridad, si el régimen escuchara a la oposición o por lo menos a las voces lúcidas, como es tu caso, y por lo menos analizara tus palabras, tus ideas, porque no eres radical, porque no eres bipolar, porque de verdad que yo siento que a Morena le sería importante por lo menos escucharte para que las cosas mejoren en este proceso de que es de lo que estamos hablando. Oye, Ojalá. Damián, ya se nos termina el tiempo y sé que tú estás muy ocupado. No quiero irme sin esta apreciación. Tú me estás diciendo que si no hubiese habido acarreos, los acordeones, la manipulación, todo el poder del Estado, etcétera, los gobernadores y demás, estaremos hablando de una participación no de 13 millones ni del 13%. ¿De qué estaríamos hablando, Damián? Pues mira, de entrada quítale los nulos, que van a terminar siendo como 2.5, vamos a suponer que termine siendo 12%, va a acabar abajo de 10, va a acabar en 9.5 millones de personas que votaron verdaderamente por candidatos, ¿no? Yo sí creo que más de la mitad de eso, más de la mitad, me atrevería a decirte que 70, 80% fueron más en un ejercicio de movilización, creo yo, sí, sin duda, por las evidencias que veo de las entrevistas que se ven, por lo vacío que estaba, por lo complejo del tema. O sea, la verdad de las cosas es que estaba muy difícil votar hasta para alguien que le va a Morena. Por eso yo creo, de veras, olvídense del PAN, del PRI, hombre, del Verde, del PT. Ustedes mismos, ¿dónde quedaron sus 36 millones de votos? ¿Dónde quedaron las 36 millones de personas que simpatizan con ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué cayó eso a 9? Porque no se apropien ni de los 13, ¿eh? Porque en los 13 hubo votos nulos. Quédense con los que verdaderamente votaron. ¿Qué les pasó? ¿O a poco ya se derrumbó su popularidad? ¿Sí? O sea, yo no creo, simplemente pues es que no sirvió, Tony. Esa es la verdad. La elección en sí mismo fue un fracaso, como la quieran poner. Sobre el tema de que nos escuchen, pues voy a estar levantando la voz, los veo muy soberbios, pero empiezo a escuchar, fíjate, en los últimos días, antes de la elección, gente que cuida un poco su prestigio, académicos y demás, que ahorita están muy pro gobierno, empezaron a hablar de lo que yo estoy hablando. Bueno, no me gusta, pero es lo que tenemos y hay que ejercer el voto. Sí, empezaron a salir ese tipo de columnas. Pues claro, porque no se querían embarrar de la cochinada que estaban viendo. Bueno, yo espero que esas voces ganen espacios dentro del gobierno de Morena. Pero ya veo debilitado a todo mundo. O sea, se suponía que era reforma de alguna manera de Saldívar y lo veo que ya no está, digamos, en los primeros círculos de influencia, no sé, digo, es lo que escucho, no lo sé, ¿no? En fin, pues entonces, ¿quién, pues? ¿Quién es el articulador aquí? No se ve claro. Pareciera que los jueces, ¿sabes qué me preocupa mucho, Tony? Perdón, y así ya para cerrar, porque estoy tarde en otra compromiso y sé que tú también. ¿Sabes qué me preocupa? Hay jueces y magistrados que van a haber quedado porque un diputado los puso, hombre. Ni saben aquí a nivel nacional a quién pusieron. O sea, son lógicas locales. El que puso el diputado de Morena de la zona, el que puso el gobernador, el que puso el senador, el que puso el patrocinador, el que puso el dirigente del partido. Pero no saben verdaderamente acá quiénes son, qué perfil tienen, qué historias tienen. Por eso están saliendo estas historias de terror. Yo insisto, deberían de abrir una investigación de por qué los comités de evaluación dejaron pasar perfiles ligados al narco. Deberían de abrir una investigación de quién postuló a ellos, porque todos sabemos que nadie pasó esas listas si no tenían un padrino político. ¿Quién era el padrino político del abogado de la esposa de uno de los narcotraficantes más destacados de este país? ¿Cómo por qué lo propusieron? ¿No sería importante que los mandáramos llamar? Y que La candidata que estaba en la cárcel, ¿no, Damián? O el candidato que estuvo en el bote por tráfico de drogas. ¿Quién puso su expediente en la mesa? Porque no me vengan que solito pasó los filtros. Es que eso deberíamos de investigar. Eso es lo que a mí me aterra. Me aterra, híjole, de veras, pobre gente.
yo espero no estar bajo las manos de un juzgador en esos términos. Imagínate estar luchando por la patria potestad de tu hijo, o por alimentos, o por un caso de violencia intrafamiliar, un caso de abuso sexual, y que esté en manos de un político, o sea, de una persona que le viera a pedir permiso a su padrino político para decidir a quién le da la razón, si meten a la cárcel a alguien o no. Es de terror. Es que la justicia no debe ser politizada. Eso es lo que me preocupa a mí, hombre. No que si ganaron y que su elección y que si están derrotados los de enfrente. Es que si no es una guerra, hombre. Se trata de la justicia de los mexicanos. No, les veo la brújula perdida ahorita, Tony, la verdad. Damián Cepeda Vidales, muchas gracias. Gracias por Gracias. siempre estar presente con nuestro público, con un servidor. Solo quiero saber si ya no hay contrapesos en este país, si perdimos a la Suprema Corte de Justicia, si la división de poderes se perdió. Damián Cepeda. Formales ya no hay contrapesos en este país, tienen 2/3 partes en la Cámara de Diputados, tienen 2/3 partes en la Cámara de Senadores y van a tener el 100% de la Corte, el 100% de la Corte. Sin embargo, creo que existen contrapesos, digamos, no formales, que tiene que ver con la ciudadanía. Fíjate, cuando se ha levantado la ciudadanía, me refiero por levantado la voz, cuando hay temas que sí les impactan, se echan para atrás. Ejemplos concretos, en el tema de vivienda, aguantaron porque se empezó a levantar una preocupación del sector de trabajadores, ¿no? Que dijeron, ah, caray, en telecomunicaciones aguantaron porque se levantó un escándalo. Dijeron, no queremos que piensen que somos un gobierno que está quitando libertad de expresión. Se han detenido también por factores externos, tratados internacionales y demás. Entonces, yo creo que esas herramientas tenemos que insistir en ellas, sobre todo el hacer visible los abusos, presionar a través de la sociedad y ciudadanos e irnos al 27 a ganar la elección. Les tenemos que lograr quitar las 2/3 partes como paso número 1 de la Cámara de Diputados. Ese es el objetivo número 1. Y no digo nada más el PAN, cualquiera que vaya a llegar y ser responsable. Objetivo. Yo estoy en el PAN, espero convencerlos, pero si no, cualquiera, nomás que vaya a llegar y que no se vaya a comportar como un subordinado. O sea, el 27 es clave. Y sí se puede, porque ya no nos alcanzó el tiempo, pero bien que les ganamos la capital de Durango, O sea, fue un fracaso para Morena, Durango. Y no aplastaron en Veracruz, como están queriendo decir, hombre. Si juntas toda la oposición y Morena, está a un tiro ahí bastante cercano. Entonces, no es cierto, son narrativas. Si estuvieran aplastando, pues hubieran ido a votar sus 36 millones de votos. No fueron a votar. Damián Cepeda, quiero agradecerte infinitamente la generosidad, tu tiempo. Sé que en estos tiempos estás muy ocupado. Qué bueno que el PAN te esté escuchando. Ojalá lo hagan con mayor profundidad, mayor conciencia y oportunidad, porque de verdad siempre te lo he dicho, sabes que al aire y fuera del mismo se valora mucho que haya un opositor pues con el talento y talante que tú tienes y la conciencia y el equilibrio, porque la verdad es que ya al ratito no sabe uno, ¿no? No Te sabe agradezco mucho, estimado por amigo. quién, ¿no? Cuantas veces me invites, aquí estaré contigo y con tu auditorio. Te mando un abrazo. Gracias, Damián Cepeda. Damián Cepeda Vidales, expresidente del Partido Acción Nacional, en algún momento de su carrera, muy joven él, hay que decirlo, pues ha planteado todo este asunto que ya usted ha escuchado. Bien, comparta este video, denle like, coméntenlo, porque eso nos hace fuertes a todos, a uno como medio, a un servidor como periodista y a todos nosotros como sociedad. Es importante estar bien informados y sin lugar a dudas poner el dedo en la llaga es algo que nos importa porque no todos los medios se atreven precisamente a hablar de estos temas y con la profundidad que aquí lo hacemos. Yo soy Tony Aguirre. Esta fue la revolución del debate en la llaga. Hasta la próxima. Gracias.